de realizar la compulsa de la intención de voto en diversos momentos de la campaña electoral es la de Equipos. Bueno, el director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Sosnávar, está con nosotros. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Jorge, un placer estar contigo nuevamente. Gracias, Ignacio, por recibirnos. Vamos a decir, ayer diste a conocer en Subrayado, concretamente los resultados de la última encuesta. Alejandro nos va a leer precisamente cuáles fueron los resultados que rescatamos rápidamente. Frente Amplio, 39% de la intención de voto, Partido Nacional, 30%, Partido Colorado, 13% y Partido Independiente, un 2% según este estudio. Bueno, primera reflexión. ¿Sigue bajando el Frente Amplio? ¿Sigue subiendo el Partido Nacional? Sí, efectivamente. Este es un momento en el cual, por más que la variación, yo ayer lo explicaba, la variación del Frente Amplio y del Partido Nacional a la baja el primero y en crecimiento el segundo respecto a julio, es una variación de 3 puntos en los dos casos. Está dentro del margen de error de la medición. Es decir, estadísticamente es un movimiento que no es significativo. Pero si nosotros no comparamos los datos solo con julio, sino que hacemos una mirada más de largo plazo, más de mediano plazo, vemos que la situación es un poquito diferente, porque parecemos efectivamente estar en un momento de la campaña donde el Frente Amplio ha venido perdiendo terreno y el Partido Nacional ganando terreno. Si uno mira el mediano plazo, hay que irse a 2008 para encontrar una medición, una encuesta en la cual el Frente Amplio esté por debajo del 40%. Claro. Y en general hasta hace pocos meses, por ejemplo en febrero de este año, febrero del 2014, el Frente Amplio llegó a marcar 45%. Entonces es un momento particularmente bajo y un momento alto del Partido Nacional, que está en 30%, el lugar en el que no estaba desde la campaña del 2009, ¿no? Entonces es una situación que nos viene mostrando, si bien no cambia la configuración gruesa, seguro, de dos bloques de tamaño similar, el bloque Frente Amplista 39%, la suma de los partidos tradicionales 43%, es decir, 4 puntos más en esta medición, pero así como en las mediciones anteriores estaba 4 puntos por encima, eventualmente el Frente Amplio, 2, 3, 4 puntos por encima. La configuración son dos bloques de tamaño similar, pero la sintonía fina muestra en este momento un fortalecimiento de la oposición. Claro, un cierto debilitamiento del Frente Amplio ni un crecimiento o fortalecimiento de los partidos fundacionales. Como tú decías, no cambia demasiado, pero cambia bastante en la impresión, por lo menos. Nacho, ¿qué pasa con la experiencia que ustedes tienen a esta altura de una campaña electoral, verdad? Faltando todavía 2 meses y pico para las elecciones. ¿Qué ha pasado con los resultados en otras campañas electorales a esta altura del partido? ¿Se han ratificado o han cambiado luego la tendencia? Y ha habido de todo, francamente ha habido de todo. Todavía tenemos un 13% de indecisos, de personas que no saben a quién votar, pueden tener dudas sobre algunos partidos, sobre todos los partidos, y la distribución de esos indecisos es fundamental para en este escenario tan competitivo, para saber quién puede llegar a ser el ganador, ¿no? Claro. Ha habido, el Frente Amplio, ni en la elección de 2009, ni en la elección de 2004, estuvo nunca en campaña por debajo del 40%. Estuvo a esta altura del 2009, estaba en un 42 aproximadamente, que era lo mismo que tenía la medición anterior en julio. Pero no en 39, ¿no? Entonces ahí hay una situación donde claramente es más amenazante para el Frente Amplio, en el sentido de que un eventual triunfo en primera vuelta, que era algo no descartable el año pasado, parece a esta altura extremadamente difícil, e incluso la mayoría parlamentaria, que era un objetivo que el primer semestre parecía al alcance de la mano también del Frente Amplio, ahora es bastante más discutible si lo podría lograr o no. Y en cuanto a otras campañas, por ejemplo, había una campaña que fue muy parecida a esta, en el sentido de que el inicio, que fue la campaña del 94, en la cual el partido de gobierno, el Partido Colorado en aquel momento, en ese momento no era el partido de gobierno, pero la candidatura del doctor Sanguinetti en el 94 arrancó con un favoritismo realmente muy muy grande, ¿no? Parecía que se comía a los niños crudos en aquella campaña del 94, la famosa campaña que termina con los debates, ustedes se acordarán. Cierto.
y gradualmente, a lo largo de todo ese año 94, fue perdiendo terreno y fue ganando terreno el Partido Nacional con las candidaturas fundamentalmente del doctor Volonté y el doctor Juan Andrés Ramírez. Hasta un par de meses antes se había diluido completamente la ventaja que llevaba Sanguinetti. Y Sanguinetti, 2 meses antes, tomó una decisión muy arriesgada, que es cambiar su equipo de campaña, girar, a pesar de que todavía estaba un poquito arriba en las encuestas, pero la tendencia ya venía cayendo fuertemente, gira 180 grados el rumbo de su campaña y termina, bueno, definiéndose en aquella infartante elección, donde efectivamente Sanguinetti termina ganando por un pelito, podía haber perdido por el mismo pelito, pero digo, bueno, parece a eso, ¿no? Parece una elección en la cual, como aquella del 94, en la cual hay un candidato que parece ampliamente favorito al iniciar la campaña, en pocos meses o hacia mitad de año ya no luce tan favorito y buena parte de la ventaja inicial ya se ha disipado. Claro, recuerdo esa campaña del 94 que para nosotros fue inolvidable, porque para nosotros el informe que nos dio precisamente el equipo de la Universidad de la República, para el cual trabajó para nuestro noticiero, nos daba como ganador concretamente al Frente Amplio, ¿verdad?, en esa elección, lo cual era toda una novedad porque todavía no había llegado a una victoria electoral como sí ocurrió 10 años después. Ignacio, en medio de todo esto, además fue una campaña que tiene razón, estoy recordando perfectamente lo que tú dices, hubo un cambio de estilo, además Sanguinetti tomó una postura mucho más agresiva, ¿verdad?, fuerte, dura, se corrió, no te digo al extremo, pero se salió del centro para establecer un escenario diferente a cómo venía la campaña en ese instante. Totalmente, y además se transforma en una persona en esa fase final de campaña que casi no lo mostraba, la campaña anterior de Sanguinetti casi no lo mostraba, y gracias a, fue Pancho Barnaza, curiosamente, quien fuera asesor de Mujica en el 2009, quien toma el tramo final de la campaña, sugiere ese conjunto de cambios. Me acuerdo de algún spot al Sanguinetti gesticulando con esa característica tan clásica de su estilo, mordiendo los lentes, ¿no? Que era como esa demostración de pasión que era muy contrastante con lo anterior. Y en la recta final, particularmente en aquel debate con Tabaré Vázquez, en aquel famoso debate con Tabaré Vázquez, donde Sanguinetti le reprocha o acusa de alguna manera a Vázquez de ser marxista, una especie de y logra un efecto, aparentemente, esas cosas muy difíciles de mostrar por las encuestas, pero logra un efecto en un 1% del electorado, para el cual el marxismo era en aquel momento una cosa casi mala palabra, que le generó cierto temor la figura de Vázquez, y esos electores terminaron migrando del Partido Nacional hacia el Partido Colorado y dándole la elección a Sanguinetti según las interpretaciones más corrientes de la elección. Pero bueno, estamos haciendo arqueología electoral. No, pero no, de ninguna manera, Ignacio. Yo creo que es bueno porque de repente a esta altura, ¿verdad?, de la campaña electoral, si la comparamos con otras campañas electorales, de pronto uno puede decir, bueno, esto no tiene mucho significado. Claro que siempre los tiene, ¿verdad? Pero hay un tono de mayor gravedad en algunas ocasiones y un tono de menor gravedad en otras. Esto, por supuesto, resaltando y subrayando lo que tú señalabas. No hay nada que haya cambiado hasta el momento. Hasta el momento, el sector que va a ser más votado en el mes de octubre va a ser el Frente Amplio y el doctor Vázquez. Lo que está ocurriendo es que las diferencias se están acortando y que están acumulando puntaje los partidos fundacionales entre sí. Y dejamos afuera el Partido Independiente, donde no sabemos qué va a ocurrir con sus votantes, ¿verdad? Hay 2% de votos para el Partido Independiente en este momento también. Ahí está, que creció, ¿verdad?, en ese sentido. Sí. Creció de 1 punto a 2, sí. ¿Hay alguna explicación que se pueda dar, el desgaste del poder, etcétera, etcétera, o prefieres no darla en forma conectada, digamos, con los resultados que has dado a conocer, Ignacio? Sí, mira, en realidad tú me conoces bien un poco mi perfil profesional. A veces a mí no me gusta mucho entrar en el campo de la especulación sin estar atado a investigaciones empíricas. Porque, te lo comprendo perfectamente y lo has explicado muy bien también.
Pero hay algunas cuestiones que, digamos, son, de alguna manera, por lo menos ejes de análisis sobre los cuales reflexionar. Yo no puedo decir si esas son explicaciones o no. Pero está claro que el Frente Amplio puede estar como partido, ya no hablando de la candidatura ni de la campaña, el Frente Amplio puede estar enfrentando cierto proceso de desgaste por el ejercicio de gobierno, que siempre en Uruguay han tenido los gobiernos. Esto parece increíble, pero en los últimos 60 años, todos los partidos que gobernaron en Uruguay terminaron perdiendo caudal electoral en la elección siguiente. Pero no hay no un pas- ejemplo. Y eso pasó incluso el primer gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno donde la economía funcionaba a la perfección, donde hubo el gobierno del propio doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Donde se recuperaron un conjunto de derechos sociales que la gente valoró muchísimo, donde el presidente se retira con un 75% de aprobación, una cosa inédita en la historia política del Uruguay, por lo menos desde que hay encuestas de opinión, y sin embargo el Frente Amplio cae 2 puntos respecto a la elección anterior. O sea, hay una especie de desgaste intrínseco que tiene que ver probablemente con las expectativas muy altas que tenemos los uruguayos sobre cómo deben ser las cosas, y que ni siquiera gobiernos que son considerados exitosos las cumplen a cabalidad, entonces hay un desgaste. Entonces, bueno, esa línea que es estructural, aparentemente en la cultura política uruguaya, del costo de gobernar, es una línea para entender algunas cosas de las que está pasando. Y después hay otras, por ejemplo, el Frente Amplio creció y creció y creció durante 40 años, hasta el momento en que llega el gobierno, impulsado por algunos procesos de cambio social que bien señalaba el querido César Ayar, que tú recordabas al inicio de la nota, como por ejemplo el famoso efecto demográfico, ¿no? Aquel efecto por el cual las personas que se integraban al cuerpo electoral, los nuevos votantes, eran fundamentalmente frente amplistas, y las personas que salían del cuerpo electoral, porque, como decía, creo que es la frase de Luis Eduardo, si se portaron bien, están en el cielo, ¿no? Aquellos que salen del cuerpo electoral son fundamentalmente blancos y colorados. Ese proceso, a medida que la boca de salida, digamos, empieza a incluir frente amplistas, porque ya están en edad de pasar al cielo en el mejor de los casos, se empieza a emparejar la boca de salida. Y la boca de entrada también se empieza a emparejar. Sigue siendo algo favorable al frente, pero mucho más modestamente. Entonces, este proceso, que fue otra de las máquinas de crecimiento del Frente Amplio, ya no funciona con tanta fuerza como en el pasado. Entonces, algunas cuestiones van por ahí como por señalar aspectos estructurales. Y sí, después habrá cuestiones de campaña, ¿no? Que si el candidato dijo una cosa, que si el otro dijo la otra, pero esas ya son más especulativas, y creo que ahí entramos en arenas un poquito más movedizas. Sí, claro, arenas movedizas, está muy bien descrito de esa manera. Uno puede pensar, por ejemplo, los temas que han sido permanentes de preocupación a lo largo de estos años, como el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de la educación, ¿verdad?, que han sido temas en la seguridad, pero evidentemente un tema que ha envuelto a buena parte de la población, la educación, que es un problema también muy serio, pero que de repente tiene menos repercusión inmediata en todo el componente del espectro social uruguayo. Están los hechos acaecidos recientemente, que uno no sabe realmente qué efecto pueden tener, lo que pasó con Pluna, lo que pasó con ACE, ¿verdad? Esas situaciones que de alguna forma uno está lejano al conocimiento de saber si tienen un efecto, pero todas esas cosas acumuladas, bueno, el conflicto que ahora se ha generado entre el canciller Almagro y la colectividad judía, ¿verdad? Es decir, si uno empieza a sumar, puede de alguna forma establecer que allí pueden haber algunas explicaciones, pero acumuladas. Esa es tarea por experto. Me gusta esa actitud que tomas, es totalmente explicable, Ignacio, y razonable, porque además no nos tenemos que extrañar si dentro de un mes hay una modificación de todo esto. Es correcto. Lo que no se va a modificar es este escenario de 2 bloques de tamaño muy parecido. Esto, punto más para un lado, punto más para el otro. Pero la sintonía fina, efectivamente, como tú dices, se puede modificar. Por cosas que pasan hoy, o por cosas que eventualmente ya pasaron, pero que van a tener efecto en algún momento más adelante de la campaña. Porque acá, a veces en las lecturas de opinión pública, hay lecturas como muy mecanicistas, y son incorrectas, o por lo menos no siempre son correctas, de pensar que algo que ocurrió hoy va a tener efecto en la decisión de los electores mañana.
En realidad, los procesos de decisión de las personas no funcionan así, porque la gente sabe que tiene que definir en octubre, y entonces para muchas personas, sobre todo para los indecisos, pero incluso para algunos que están hoy, diríamos, débilmente decididos, hacer un proceso de acumulación, de mirada, digamos, de ir agregando información para en un momento tomar una decisión. Entonces, claro. Por ejemplo, con relación a la campaña de la calle Pou, la bandera, por ejemplo, famosa que ocurrió, o lo que tú decías de lo de ACE, o las cosas que están pasando en campaña del otro lado, bien, esas cosas es esperable que puedan tener un efecto inmediato. Bueno, a veces sí, a veces no, a veces forman parte del registro inconsciente o consciente del disco duro y que decantan en un momento de decisión más adelante en la elección. Entonces esa es la complejidad y la magia que tiene a veces también en los procesos de opinión pública, por lo cual no siempre lo que ocurre en campaña tiene resultados inmediatos a la semana siguiente. ¿Cuál es la próxima encuesta? ¿Para qué fecha lo tenés marcada, Ignacio? Sí, bueno, vamos a estar reiniciando fines de agosto, principios de septiembre. Bien. Señores, agradecemos al director de opinión pública de Equipos, el sociólogo Ignacio Sosnávar. Esto que no lo escuche nadie, Nacho. Vamos arriba a los bolsos, ¿eh? Eso es fundamental. El domingo estoy ya renové mis butacas en el parque. Bien ahí. Ahí te registe por las encuestas. También no te voy a preguntar qué dicen las encuestas, porque me parece que de repente no son tan buenas. Te doy un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes también. Chau.